Muy buenas, mi nombre es Daniel Villera y en este momento voy a hacer la sustentación de los productos que he desarrollado en el curso de lenguajes de programación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este curso estuvimos desarrollando en el programa de Visual Studio. Es un IDE, un entorno de desarrollo integrado, donde podemos trabajar tanto en aplicaciones de escritorio como en aplicaciones Android o iOS, además de también aplicaciones web, aplicaciones en la nube, y todo este set de aplicaciones fue creado por Microsoft. El lenguaje de programación que utilicé es C Sharp en su framework que es .NET, que la función de este framework es para facilitar la construcción de todo tipo de aplicaciones. Además, aparte de Visual Studio, he utilizado otros entornos de desarrollo como Visual Studio Code y me ha gustado por la cantidad de plugins que le he podido incorporar y además que son plugins desarrollados por la comunidad. Este es el entorno de desarrollo de Visual Studio Community, donde podemos editar, ver e incluso poder agregar aquí botones. Esta sería una vista gráfica. La siguiente tarea o etapa de la materia, tuvimos que diseñar interfaces gráficas utilizando Windows Form, usando C Sharp de acuerdo a unos requerimientos. Pero antes tuvimos que aprender acerca de unas cosas, como lo son qué tipo de variables maneja C Sharp. Y en este caso C Sharp maneja variables numéricas que podrían ser reales o enteras, con parte decimal. Maneja también variables de tipo booleanas que pueden ser verdaderos o falsos. Maneja también variables de caracteres como strings, textos. También maneja variables de hora, de fecha o de hora. Y maneja caracteres, variables también de objetos que son como clases personalizadas. C Sharp también maneja estructuras cíclicas, como el while, que se utiliza para ejecutar un bloque de código mientras se cumple una condición. El do while es un poco similar al while, pero la diferencia es que el while, para que se ejecute ese código, se tiene que comprobar primero si la condición es válida. El do while primero se ejecuta y luego se verifica se verifica a ver si se cumple esa condición. El for se utiliza para ejecutar un bloque de código un número específico de veces. Esa es la diferencia del while. El while no se sabe hasta cuándo se va a acabar, hasta que se cumpla esa condición, la condición que se le ponga, hasta ahí se va a ejecutar el while y el do while. El for each se utiliza para iterar sobre cada elemento de un arreglo o de una colección. Además, también existen estructuras condicionales en C Sharp, como lo es el if y el if else. El if se utiliza para ejecutar un bloque de código si se cumple una condición, similar al while, y el if else se ejecuta para ejecutar un bloque de código si se cumple una condición y el otro bloque de código si no se cumple la condición. Es decir, primero se revisa en un if y si no se ejecuta y si no se valida esa condición, le sigue el if else. Y si tampoco se valida ese if else o tampoco cumple esa condición, ya entraría en el else. El else es como ese apartado, esa condición de si no encajó todo lo demás, aquí va el else. El switch se utiliza para seleccionar un bloque de código para ejecutar entre varios bloques de códigos posibles, dependiendo del valor de una variable. Esta es una interfaz gráfica que desarrollé en el curso para poder utilizando Visual Studio y C Sharp y Windows Forms. En esta tenemos una calculadora básica donde le podemos meter dos números y podemos operar con suma, resta, multiplicación y división. También tenemos una conversión de unidades de temperatura que transformamos de grados Celsius a grados Fahrenheit y de grados Celsius a grados Kelvin. También tenemos un conversor de divisas que va desde los pesos colombianos hasta el dólar, el euro y el yuan. Y también tenemos un calculador de fechas para saber cuántos días han pasado entre una fecha y otra.
En la siguiente etapa del desarrollo, estuvimos conectando los datos a través de PHP y conectándolo a una base de datos en, con MySQL, administrado con MySQL. Pero primero hay que saber qué es una base de datos, qué se debería saber para poder manejar este tipo de bases de datos. Y empezamos con cuáles son las sentencias para crear una base de datos y una tabla. Y las sentencias para crearlas en MySQL serían create database y el nombre de la base de datos. Además, debemos agregarle las tablas, información de las tablas para la base de datos, que sería el create, el nombre de la tabla y las columnas que debe tener cada tabla, el tipo y el tipo de datos aparte también, si sea entero, sea string, sea una fecha o sea un booleano. Además, las sentencias para poder recuperar los datos, insertar, modificar y borrar, es decir, hacer un CRUD, serían select, seleccionamos la columna y de dónde nosotros vamos a seleccionar esa columna, o sea, el nombre de la tabla y la condición, si es necesario. Para insertar similar el nombre de la tabla, en la columna y los valores que le vayamos a pasar. Igual con el actualizar, update, el nombre de la tabla, seleccionamos columna y ubicamos los valores que queremos actualizar y lo igualamos y le damos los nuevos valores. Y para eliminarla le damos delete from el nombre de la tabla y la condición. Además, MySQL Client es un proveedor de datos ADO.NET que permite interactuar con bases de datos MySQL utilizando las clases de ADO.NET. Permite establecer una conexión, ejecutar consultas SQL y obtener resultados de forma de data reader o dataset. Conectando los datos. Con MySQL podemos conectar los datos a través de una base de datos. Pero ¿cómo hacemos para poder crear esa base de datos? Primero tenemos que conocer las sentencias para crear una base de datos y una tabla. Las sentencias serían create database y el nombre de la base de datos. Además, para crear las tablas sería similar, sería create el nombre de la tabla que se llamaría y las columnas de de la base de datos que tendríamos y el tipo de datos que tendría cada columna, sea string, sea entero, sea booleano o incluso un objeto o un array. También para poder interactuar en ellas tenemos que poder recuperar esos datos, insertar más datos, modificarlo incluso o borrarlo, es decir, hacer un CRUD. Para eso nosotros utilizamos las palabras select para para hacer las consultas de los datos, insert para meter nuevos datos, update para actualizar y delete para borrar. Además utilizamos MySQL Client, que MySQL Client es un proveedor de datos de ADO.NET que permite interactuar con bases de datos MySQL. Utilizando las clases de ADO.NET permite establecer una conexión, ejecutar consultas SQL y obtener resultados de forma de data reader o dataset. En este caso, para esta tarea, yo presenté una base de datos de oficinas con nombres, apellidos, números, tipo de trabajo que tiene y el número de oficina. Y al lado de la derecha está la interfaz gráfica para poder conectarse a esa base de datos. Gracias.